Muy buenos días, buenas tardes, medias tardes, donde lo toque a usted, oyente de Carta Ciudadana, en esta semana que está partiendo el lunes 20. Y don Juan Francisco, le cuento una noticia importante. Este día, jueves 23, Carta Ciudadana cumple 1000 programas al aire. Son, es su quinta temporada, aunque vamos a hacer un receso obviamente en febrero. Eh, y tenemos una invitada de lujo. Después vamos a hablar en esta radio, vamos a saludar a la gente que nos acompaña, pero qué mejor tener un programa hoy día en la cual tenemos una gran invitada para poder ir colorando lo que ha hecho este programa ciudadano. Nació una idea loca del señor Juan Francisco Maquena y de mi querido Dios, del Rey, don Pollo, que está a la distancia acompañándonos. Y hoy día tenemos a un panel de lujo. Perdón, perdona, invitada, pero voy a partir por orden de los panelistas, simplemente porque usted es la más importante lejos en este programa hoy día. Don Pablo Burgos, don Carlos, Pablo Burgos Santiago, Carlos Jot en la zona de Linares, por ahí don Juan Francisco en la región de los ríos, los lagos, no sé dónde estará, y obviamente nuestro querido adoptivo conductor don Felipe Vidal, que se suma recién, ya llega atrasado, una semana súper importante, como comentaba, y nuestra gran invitada, Felipe, que la dejo a usted en su poder para que pueda partir este lindo programa, doña Jimena Rincón, senadora de la República. Muchas gracias por estar con nosotros en Carta Ciudadana en esta semana de los 1000 programas. Muchas gracias a ti. ¿Cómo está, senadora? ¿No va a la reelección, senadora? Podría ir, Por eso, podría ir, pero me contaron que no tiene muchas ganas. ¿Es cierto eso? la verdad es que no tengo muchas ganas, es verdad. Ya. Y estamos porque queremos otra cosa en política o que se pueda contar, por supuesto, porque cada cosa aquí Ya, que se partió con la dice, pierna arriba, mi amigo, el tiro. Bien, me gusta eso. No, a ver, yo creo que llevo mucho tiempo en política, no vamos a decir cuánto para que no empiecen a sacar la edad, pero creo que uno cumple ciclos, etapas. De verdad me siento súper orgullosa y honrada del respaldo que me han dado en el Maule 2 veces con altas votaciones y pese a todos los pronósticos de los agoreros. Pero el partido está pidiendo que asuma otro desafío y bueno, vamos a ver qué se define en las próximas semanas respecto de aquello. y eso tiene que ver con la posibilidad de ir a una primaria dentro de Chile Vamos, ¿no? No, Una primaria presidencial. la verdad es que muchos señalan de que hay un acuerdo de demócratas con Chile Vamos y una primaria. Eso no es cierto. No hay ni un acuerdo con Chile Vamos. Y lo que tenemos que definir es si damos la pelea presidencial, si vamos a la papeleta en la primera vuelta, si hacemos una primaria con otros partidos. Pero no hay nada de ninguna conversación ni diálogo respecto a una primaria con Chile Vamos. Yo hoy día me impactaba con una entrevista que vi en el Mercurio ayer, de una connotada política, que decía que nosotros habíamos cruzado el charco y teníamos acuerdo con Chile Vamos. La verdad es que no sé a qué acuerdo se refiere. Pero yo me acuerdo, senadora, que usted en algún minuto dijo la posibilidad Yo de no, ir a una yo de ir a nunca. una primaria. Sí, yo la leí No, fue Matías Walker. hablando de usted. Sí, hablando de mí. Ah, ya. ¿Y qué pasó con eso? No se ha definido nada en esa línea y por eso te digo que es una definición que tiene que tomar demócratas en las próximas semanas. Ya, pero eso en política, senadora, los dos sabemos que esa es una buena frase, pero acá es fundamental lo que usted piense. Y si usted piensa que no es conveniente, es difícil que ocurra. Y si usted piensa que sí es conveniente, es fácil que ocurra. Y se lo pregunto directamente, ¿le gustaría ir a una primaria con, por ejemplo, Evelyn Matei, Johannes Kaiser y otras figuras más? Y le doblo la apuesta. ¿Usted encuentra que debería en una primaria a la derecha también estar alguien que ya dijo que no, pero uno nunca sabe en política, José Antonio Kast? Mira, nosotros hemos sido bien claros como partido y nosotros no vamos a participar en nada donde esté republicano. Tajante. Y Johannes Kaiser sí. Yo creo que está más allá que Cast hoy día, así que se ve Pero Johannes difícil. Kaiser,
quiere estar en una primaria de Chile Vamos. Entonces, ¿cómo se entiende eso? Bueno, lo leí, o lo escuché, o lo leí, no sé, el otro día, y la verdad es que lo puso en duda. Usted, senadora, para soltar, porque aquí después me van a empezar a poner cara. Usted, senadora, ¿qué opinión tiene y qué pasaría en Demócratas en la eventualidad que, por ejemplo, la candidata presidencial de la centroizquierda fuera Michelle Bachelet? Usted que fue ministra de ella, ¿Qué pasaría respecto de qué? respecto a Demócratas y de su figura. Yo creo que hoy día a Demócratas se le hace bien difícil apoyar a cualquiera que haya estado apoyando el primer texto constitucional que nos llevaba al precipicio. Entonces, es difícil que termináramos apoyando a una candidata que se la jugó por ese primer proceso. Eso es lo que creo yo. Bien, me imagino que Juan Francisco Maquena, que no lo veíamos hace meses, Pablo Burgos, Carlos J. y Mauricio Pérez, seguramente, senadora, le quieren preguntar acerca de la reforma de pensiones, así que, antes de eso, senadora, ¿a su juicio es un acuerdo o un preacuerdo nomás? Es un acuerdo entre Chile Vamos y el gobierno, efectivamente. No, está bien, pero No es preacuerdo, po. con harta, con hartos baches y con hartos puntos en que no hay mucho acuerdo en el resto. El acuerdo existe entre el gobierno y los parlamentarios de Chile Vamos de la Comisión de Trabajo, pero en términos generales, ¿es un acuerdo a su juicio o no da para tanto? Mira, yo valoro los acuerdos. Creo que siempre la única manera de avanzar en los distintos temas es a través de consensuar miradas y poder ponerse, ¿no es cierto?, de acuerdo, valga la redundancia. Y yo creo que esta semana, la semana pasada, los políticos que integran la Comisión de Trabajo del Senado, Chile Vamos, pues están de hecho los tres partidos, ¿no? Con el gobierno tomaron un acuerdo en materia de pensiones. Y ese acuerdo tiene consecuencias en la vida de hombres y mujeres, en la vida de las personas, que son por varios años. Y yo creo que lo importante es que en el análisis de ese acuerdo, en la discusión en particular, en la discusión de cada una de las indicaciones, se pueda ir conociendo el impacto que este acuerdo tiene para el país. Y por eso yo oficié al Consejo Fiscal Autónomo después de revisar el segundo informe técnico de la comisión, en que usted no sé si lo han revisado, pero en la página 6 de el mismo señala, y voy a leer, párrafo tercero: los comisionados no se pronunciaron sobre las características del aporte reembolsable ni sobre su funcionamiento o impacto fiscal, pues esta materia fue abordada por otra comisión que se convocó a tal efecto. O sea, los expertos que hicieron este segundo informe, que es la base del acuerdo, no se pronunciaron sobre el impacto del préstamo, que es la base de toda la propuesta. Entonces, en virtud de aquello, yo oficié al Consejo Fiscal Autónomo, que todavía no emite opinión, y va, entiendo, a concurrir el martes a la Comisión de Hacienda. Y creo que es súper importante eso, porque estas decisiones ya no son el de cumplimiento tributario que impactaba en el presupuesto de la Nación 2025, sino que impacta en lo que viene por décadas hacia adelante, al menos tres. Senadora, una pregunta a propósito del tema de las pensiones. No, respecto a las mujeres, que es un tema obviamente muy sensible. ¿No será bueno igualar la cancha y que las mujeres y los hombres se jubilan a los 65? Esa es la primera pregunta. ¿Cuál es su opinión? Y lo segundo, ¿no será hora de pensar en que la edad de jubilación es demasiado luego, es demasiado joven, que fue pensada hace 40 años cuando efectivamente la gente vivía menos? Hoy día estamos viendo que la sobrevida de las personas, hoy día el promedio, no sé, 70 y creo que la esperanza de vida al nacer hoy día es como 79 años aproximadamente. Pero hay mucha gente que está trabajando mucho más allá de los 65. Entonces, alargar la edad de cotización hasta que se yo siempre he pensado que una buena edad para jubilar es los 70, igualar la cancha a hombres y mujeres a los 70, y con eso se resuelven varios de los problemas. ¿Qué piensa usted?
respecto a A eso? ver, Juan Francisco, yo creo que, primero yo creo que es necesario entender que con el nivel de aporte al ahorro de las personas que tenemos en Chile no llegamos a ningún lado y eso había que cambiarlo. Y yo creo que parte del acuerdo, el que se hable de aumentar, pensemos en régimen, ¿ah? No en esta transición de años para el fondo y para mejorar las pensiones de los actuales pensionados y los que están por pensionarse. Pero aumentar de 10 puntos de ahorro a 16 es algo que hay que, obviamente, ver bien. Yo creo que piensa que los países de la OECD, que siempre miramos para todos estos efectos, están en un promedio de 19%, ¿ya? Nosotros vamos a quedar en 16. Por lo Pero tanto, 16 con un porcentaje que va a préstamo al Estado y que sí, pero no estoy sabemos hablando qué va a pasar de, con esta plata. no, espérate, estoy hablando de cuando ya esté íntegro a la cuenta, porque acuérdate que va a llegar un minuto en que ya va a ser todo para tu ahorro, ¿ya? En el corto plazo, efectivamente, solo 4,5 de esos 6 van a tu cuenta, ¿ya? Y el 1,5 va al famoso préstamo. Entonces, primero, yo creo que aumentar el monto de la cotización era necesario. Segundo, para poder acceder al bono tabla, que es este bono que se financia con ese 1 adicional al seguro de invalidez y sobrevivencia, la mujer tiene que tener 65 años. ¿Ya? Si tiene 60, el beneficio es menor cuando se pensiona. Por lo tanto, ahí hay un empujar a todos a que aumentemos la edad y estemos en igualdad de condiciones. Pero obviamente eso es parte de lo que deberíamos haber puesto encima de la mesa y que las mujeres con mejores beneficios, hoy día de hecho, para poder acceder al préstamo se rebajó de 13 años de cotización que se les exigía a las mujeres a 10, ¿ya? No sé si lo sabían, pero eso se aprobó hoy día en la comisión, ¿ya? Pero obviamente tenemos que tender a que hombres y mujeres coticen por una misma edad y se pensionen a una misma edad, pero obviamente alargarla. Tercero, hay que ir extendiendo la edad en que hombres y mujeres se pensionan. Ahí tenemos dos grandes temas. Uno, que el mercado laboral, lamentablemente, tal como está hoy día, que es muy informal, que es muy inestable, te arroja para afuera o no te contrata si tienes mucha edad. Entonces, la reflexión ahí debió haber sido, ok, si le vamos a poner a los empleadores una carga adicional de 6 puntos, que es gradual, que se entera en 9 años, pero le vamos a grabar, ¿no es cierto?, el costo empleo en 6 puntos, bajémosle a las pymes o mantengámosle a las pymes la cotización de 2,5 que tenían, o 3,5, no me acuerdo en este minuto cuánto es, que subió a 25, ¿no es cierto? Bajémosela, mantengámosela como se hizo en el gobierno anterior producto de la pandemia. De tal manera que los pymes, los empleadores pequeños, a pesar de que van a tener que poner más costo por sus trabajadores, van a tener un alivio por este otro lado. Yo no entiendo por qué no se hizo eso. Entonces, ¿por qué no empezamos a modelar esta reforma que es necesaria de hacer, insisto, de tal manera que las personas, los trabajadores, los empleadores sintieran que caminábamos hacia un sistema que daba certeza? Y cierro con esto. ¿Por qué no tomaron algo que un experto que vino a exponer a Chile de la OECD sostuvo? ¿Por qué no incorporamos el seguro de longevidad? Que además hacía toda lógica. ¿Por qué? Porque permitía dejar de que los pobres, los que tienen menos ingresos, subsidiaran a los que tienen más ingresos. ¿Por qué? Porque los que tienen menos ingresos se mueren antes, pero la expectativa de vida se calcula con la de los que viven más, ¿no es cierto?, que son los más ricos. ¿Por qué no aprovechamos también de hacer eso? Entonces son preguntas que uno dice, ¿por qué si estábamos haciendo una mega reforma no pusimos encima de la mesa? Y de hecho, un tema que es increíble, porque ya llevamos 3 sesiones entre jueves, sábado y domingo, se desestimaron todas las indicaciones de los senadores, ni siquiera se analizaron. Simplemente se dijo son inadmisibles, o sea, ni siquiera hubo el espacio para la reflexión. Y uno dice, ¿por qué? ¿Porque solo vale lo que conversaron los senadores que estaban ahí con el gobierno? ¿Por qué no las buenas ideas las recogíamos? Y dentro de eso estaba, por ejemplo, el que los que van a estar más cerca de pensionarse, a 2 años de pensionarse, pudieran destinar, si querían, su plata a renta fija y no estuvieran sujetados a los vaivenes, ¿no es cierto?, del mercado. Eso se desestimó, no entiendo por qué, y es una pena, porque los que están por pensionarse no los podemos tener estresados con qué es lo que pase en el mercado. A mí me Estamos pasa que yo, conversando con la senadora demócrata
Jimena Rincón, don Juan Francisco. No, como un comentario adicional. A mí me pasa que yo la verdad es que ni a la ministra Jara ni a los miembros del Partido Comunista les creo absolutamente nada, porque, y de hecho hoy día tenemos que la mitad del Partido Comunista está en contra de la reforma, la otra mitad a favor de la reforma y con las declaraciones de la ministra Jara los últimos días da a entender de que esta cuestión es solo el principio. No en cuanto a ir mejorando la pensión de las personas y de ir protegiendo los ahorros previsionales de las personas, sino que más bien hacia un modelo totalmente nuevo que fue ampliamente rechazado en el plebiscito del 4 de septiembre del 2022, que es preocupante. No sé qué opinas respecto de eso. Mira, a mí hay muchas cosas que me preocupan de la propuesta, ya, porque yo creo que uno, como legislador, en este caso senador, lo primero que tiene que hacer es preocuparse de que este acuerdo sea un acuerdo que sea bueno para cada una de las personas por las que estamos legislando, para cada chileno. Y ahí tenemos que asegurarnos de que el aumento del monto de la pensión tenga financiamiento. Eso es como lo primero. Y lamentablemente, hasta ahora, y por eso me citaba esto del el segundo informe de la Comisión Técnica, hasta ahora los cálculos que ha hecho el Ejecutivo para sustentar sus reformas no han sido correctos. Y recordemos solo el último, ¿no es cierto?, la de cumplimiento tributario. En esa última reforma yo no voté. Estaba en la sala, intervine y dije, yo no voy a ser cómplice de esta reforma que está sin datos que den tranquilidad o certeza. No me pidan mi voto para ser cómplice de esto. No voy a votar en contra, pero no me pidan mi voto. Y el tiempo me ha dado lamentablemente la razón, porque las estimaciones fueron incorrectas. Y lo que se dijo que se iba a recaudar, pese a todos los informes del FMI, de todos los economistas, no van a llegar. ¿Y por qué es grave en esta reforma eso? Porque el día miércoles la ministra Jara dijo, y yo estaba ahí en la Comisión de Trabajo, que el aumento de la PGU a 250.000 estaba financiado ya con la ley de cumplimiento tributario. Y la ley de cumplimiento tributario no está cumpliendo su promesa. Y si eso pasó en esa reforma, ¿qué certeza tengo yo de que las estimaciones de esta, que no conocemos todavía la opinión del Consejo Fiscal Autónomo que oficié yo para hacerle preguntas, sea la correcta? Y si no es la correcta, ¿quién va a responder? Porque aquí no es el Estado el que te está prestando. Te está prestando cada trabajador y trabajadora chilena que va a destinar parte de su cotización, 1.5 de ese 6, a un fondo autónomo, ¿ya? Que va a manejar el IPS, vamos a tener que contratar más funcionarios, y que va a tener, entiendo que son 5 miembros, y se hacen malas inversiones, si esa plata se pone en un fondo inadecuado que no renta lo que tiene que rentar, ¿quién va a responder? Y dice la página, perdonen que cite, la página de este texto de 175 páginas, la página 51, dice en el número 3 que este consejo podrá determinar por los 4/5 de sus miembros en ejercicio en la oportunidad y condiciones que señala este artículo la modificación en los parámetros del beneficio por años cotizado del artículo 3 de la presente ley, en tanto éstas se apliquen a las cotizaciones que se enteren con posterioridad a la referida modificación. Ello dice de conformidad a la sustentabilidad del fondo. Si el fondo no tiene sustento, ¿quién responde? Más Y, impuestos. y cuando hoy día vemos que la empresa estatal Codelco tiene una deuda que significa que cada chileno debe 1.000 millones de dólares, perdón, 1.000 millones de pesos, o sea, 1 millón de dólares. Cada chileno hoy día debe 1 millón de dólares por una mala administración de una empresa estatal. ¿Quién me da certeza de que estos fondos van a ser bien invertidos? Y si no dan rentabilidad, ¿quién paga? Esa es la gran pregunta. Y uno habría, perdón, me estoy tomando, queridos panelistas o copanelistas, interrumpan cuando quieran, ¿ah? Pero antes de que los chilenos le tengamos que prestar plata de nuestros ahorros previsionales al Estado para pagar un compromiso del gobierno de turno,
Y es una necesidad que yo creo que se ha visto largamente de aumentar y mejorar las pensiones naturalmente en forma gradual, etcétera. Nos gustaría ver, por lo menos a mí, mayor austeridad fiscal, menos funcionarios redundantes que no sirven para nada. El aumento del aparato estatal es brutal. La cantidad de funcionarios públicos que se contratan están, digamos, haciendo que los recursos del Estado no sean suficientes. La gente está asfixiada con impuestos, no solamente el IVA, no solamente el impuesto al lujo, el impuesto a los combustibles, el impuesto a cuánta cosa hay que al final del día las personas no lo perciben, pero está ahí permanentemente presente, el aumento de las contribuciones de bienes raíces, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como que no sé qué piensa usted, pero yo creo que la clase media en este país está sufriendo enormemente como consecuencia de este exceso de estatismo, de este aparato fiscal brutalmente obeso y poco eficiente, que no, además no le soluciona los problemas a la gente. Se gasta y se gasta plata en educación y ya vimos los resultados de la educación pública en la última PAES. Sí, yo creo que todas tus preguntas son súper legítimas. Lo vemos a diario con miles de temas. El tema de las contribuciones es un tema dramático. Nosotros, de hecho, habíamos propuesto en la mesa, la primera mesa que convocó la ministra, dentro de los temas de las pensiones, era que los pensionados no pagaran contribuciones por su vivienda, porque nos parecía que era de toda lógica, ¿ya? Hoy día se plantea, ¿no es cierto?, el tema de una de las propuestas que plantea la reforma, es la licitación del stock, ¿no es cierto? Y ahí varias interrogantes que tienen que ver también con cómo protegemos a las personas. El exministro Briones sostuvo que aquí no había problemas porque los afiliados se iban a poder restar de la licitación antes, durante y después. Pero la verdad es que esto no quedó así. Tú puedes restarte después de que te licitan, ¿ya? Está Incluso bien. el ministro Mario Marcel dijo en el Chile Day que a él no le gustaba la licitación y que cuando la había analizado se había convencido de que solo podía aplicar a los afiliados que tenían bajo monto de saldo ahorrado en su cuenta. Pero eso finalmente no se consideró. Entonces aquí uno dice, bueno, esta es una corrección que podríamos hacer. Ya, ok, se establece la licitación como un mecanismo para mejorar, ¿no es cierto?, la competitividad, pero debiera dársele la posibilidad a los afiliados que digan, antes de que se licite, a mí yo quiero mantener mi decisión. Yo quiero poder mantener la decisión de cambiarme y no que me metan en una juguera, ¿no es cierto?, aleatoria. Si eso se diera, yo creo que es suficiente, porque el que no se pronuncia, bueno, ok, podrá después decir, no sabe qué, no me gusta lo que hicieron, devuélvame al que yo tenía. Yo creo que este tipo de cosas son las que debiéramos ir perfeccionando, pero cuando lo haces tan rápido, tan a matacaballo, sin tiempo para poder estudiar, piensa que el miércoles se presentaron las indicaciones, el mismo miércoles se votó en general el ok, y el jueves empezaron a votar. Sin, insisto, el respaldo técnico. El informe financiero que está es un informe financiero que solo considera gastos. No hay ninguna proyección de ingreso, que también obviamente es preocupante. Eh, y en una reforma que es tan delicada porque impacta al final del día el costo del empleo, tú tienes que tener cuidado, porque al final puede terminar siendo peor, ¿no es cierto?, la reforma que la situación que hoy día tenemos. Y yo creo que, insisto, me gustan los acuerdos, valoro el trabajo de mis colegas por tratar de construirlo, pero por favor miremos con atención, porque en los detalles es donde está el problema. El innombrable. Gracias. Estamos conversando con la senadora demócrata Jimena Rincón. ¿Quién quiere preguntar? ¿Carlito, Pablo, Sí, Mauricio? Don Carlos por acá, Jorge. Carlos. Senadora, eh, ante el panorama actual del gobierno, bueno, primero que todo saludarla. Eh, Estoy acá en Hola. la región que usted representa. Mi hermosa región, yo me vine de la región, tenía Sí, que venir a reuniones y tengo mañana que estar en sí, trabajo. yo vivo en Linares, pero trabajo en Longaví. Soy kinesiólogo, trabajo en atención primaria y salud. Y la verdad las cosas es que ante todo esto que estamos conversando, que evidentemente es muy preocupante el tema de las pensiones, yo lo veo día a día con mis usuarios, que no llegan a fin de mes, que
que las pensiones no dan, etc. Sin embargo, siento que hay cosas que son más urgentes. Yo, analizando y leyendo dentro de lo que un parroquiano común y corriente eh, sabe o entiende un poco de lo que es la reforma de pensión y lo que es son las pensiones, la verdad las cosas que a mí hay varias cosas en sí que me preocupan, porque una, siento que hay cosas que hay que prestarle más atención, como generar crecimiento en el país. Porque si estamos en un país que viene en un retroceso importante económico, o sea, tuvimos una tasa de crecimiento cero en algún momento, estamos aumentando, ¿no es cierto?, la carga a los empleadores para poder subir el porcentaje de cotización de los trabajadores. ¿Cómo eso a la larga no va a generar más desempleo? Va a aumentar el empleo informal. O sea, la gente que va a preferir darse la vuelta por fuera, digamos, no cotizar. Estamos hablando que las imposiciones, como su nombre lo dice, se lo imponen al trabajador. No es algo que él tenga que decidir. Entonces, siento que hoy en día hay cosas mucho más urgentes. Yo lo veo día a día en salud. En salud tenemos listas de espera enormes. No estamos llegando, no estamos atendiendo a las necesidades de los usuarios. Entonces, siento personalmente que esta reforma de pensiones es un gustito que se está pegando el gobierno, ¿ya? Avalado por la oposición en un panorama que no está muy claro, que a ustedes mismos, como he estado escuchando, hay muchas cosas que están generando distintas cojeras, porque en el fondo no estamos siendo muy claros con lo que se le quiere entregar a la gente. Y imagínense para ustedes, que es complejo. Para nosotros como ciudadanos, el panorama es mucho más incierto. No sabemos qué es lo que en qué puede terminar esto. Y ahora estamos hablando de que más encima los cotizantes le van a prestar plata al Estado. Un Estado que, dependiendo del gobierno de turno, puede ser más o menos eficiente. Particularmente este último gobierno ha demostrado una falta de preparación tremenda. Entonces, ¿cómo se le puede entregar desde el Congreso certeza a la gente de que esta plata no se va a filtrar o que esta plata no va a terminar financiando otro tipo de cosas? Porque finalmente hay tanta letra chica y tanta cosa que se está entrampando en este momento que para nosotros no nos queda claro. En lo personal a mí no me queda claro. Entonces, yo, la verdad, las cosas que siento que lo que en el fondo se está transformando esto es en una especie de gustito que se está dando el gobierno de decir, nosotros trabajamos en función de las pensiones. Ahora, si esto resulta o no resulta de lo mismo, total le queda este año y a fin de año tenemos elecciones y el problema se va a transferir al gobierno que viene. Entonces, ¿cómo esto a ustedes los impacta desde de cómo responden a sus electores frente a esta situación? Mira, yo creo que el tema no es fácil de responder porque efectivamente en materia de temas para el país hay problemas con efectivamente la salud, listas de espera. Hay problemas en Maule, un tema, el tema vivienda y la cantidad de familias que llevan años esperando, ¿no es cierto?, para poder tener su vivienda. Hay problemas en materia de infraestructura, conectividad, que es decir, el tema de Internet, ¿no es cierto?, donde tenemos una diferencia respecto de lo que pasa en la capital de nuestro país versus lo que pasa en nuestras regiones. Pero nadie puede negar que en materia de pensiones tenemos una deuda con nuestros adultos mayores. Y ahí yo creo que las AFP tienen que también asumir parte de su responsabilidad. No fueron capaces de ser proactivos en señalar, ¿no es cierto?, que había que hacer modificaciones para mejorar. El tema del seguro de longevidad no es una ocurrencia así tan macanúa que se nos haya ocurrido a nosotros los demócratas, no. Es producto de lo que vimos en otros lados, de ver, ¿no es cierto?, la expectativa de vida, de ver cómo se calculaba,
la pensión. Entonces, lo que te trato de decir es que el tema de pensiones es un tema. Y yo creo que nadie puede seguir alargando este debate. El que las personas cotizan poco en Chile, el que tenemos lagunas, el que la renta de las personas es baja. Tú lo sabes porque lo debes ver con el sector público de salud. Se les paga una serie de gratificaciones, bonos, etcétera, que no están en la renta imponible. Entonces, esas personas, igual que en educación, van a tener una peor pensión. ¿Por qué? Porque el Estado, por ahorrarse plata, le hacía todos estos incrementos no imponibles. Entonces, al final, su pensión va a ser peor que la de un trabajador cualquiera. ¿Qué es lo que trato de decir? Que obviamente es un tema que tenemos que cerrar alguna vez, pero lo tenemos que hacer de manera responsable. Y ahí vienen, ¿no es cierto?, mis temores. Y mis temores tienen que ver con el impacto fiscal y la sostenibilidad de esto, porque si no lo hacemos bien, alguien va a pagar la cuenta y no van a ser los funcionarios públicos, no vamos a ser nosotros los legisladores, porque muchos de nosotros probablemente pudimos, ¿no es cierto?, voy a hablar de mi caso, comprar una casa que la estoy pagando, la tengo arrendada, pago los impuestos por eso, pero me va a permitir tener una pensión adicional, ¿no es cierto?, porque el día de mañana la voy a arrendar y con eso más mi pensión, que hoy día yo calculo que tal como va a ser de 600 lucas, ya, eso es lo que me va a dar mi pensión del sistema. Digo, ya, yo no voy a tener problema. Entonces tenemos un mayor deber de hacerlo bien, porque esto no es para nosotros, es para la persona que se saca la cresta todos los días y quiere tener la certeza y la tranquilidad de que su pensión va a ser buena. Y ahí viene el gran drama, que le estamos pidiendo a los jóvenes de 35, a los mayores de 50, que le presten al Estado, pero no van a recibir ni un beneficio. Y eso me parece que no es justo. Entonces, yo tengo muchas preguntas porque he estado siguiendo el tema, porque lo he estado estudiando. Creo que hay que hacer una reforma. Felicito a los que le pusieron todo el pino para llegar a un acuerdo, pero no nos podemos equivocar. Y no nos podemos equivocar porque el costo, insisto, lo va a pagar la gente más sencilla. Exactamente. ¿Le puedo preguntar a Jimena? ¿Puedo meter la Por cuchara? supuesto, Pues, por supuesto. es la idea, es la En esa idea. misma línea. Eh, uno como ciudadano de centro dice, pucha, el Partido Comunista cedió en esta reforma. Ellos no querían no más AFP y yo siento que con la reforma se legitima el sistema de AFP, ¿no es cierto? Pero ellos cedieron. Después, por el otro lado, republicano o más allá, digamos, cedió en que no todo fuera a la capitalización individual. Entonces uno dice, bueno, si mis dos extremos están en contra, como que uno de centro y usted es de centro, digamos, debería estar feliz o no, o debería celebrar que, por lo que entiendo, celebra que hay una reforma, que hay un acuerdo, eso es bueno, por demócrata que uno tiene que ser, ¿no es cierto? Pero en el tema técnico igual, que es algo bueno, que se llegó a algo bueno, que pueden haber detalles, como indica usted, que hay que estar al ojo, digamos, y se nota porque usted lo está estudiando, pero no siente que al final, en el macro o en el largo plazo, y en eso te hablaba del plazo, digamos, del tiempo, que en un momento tenemos que cerrar esta discusión, ¿no es cierto? ¿Es un buen acuerdo? ¿Es un buen acuerdo? ¿Es buena o no, digamos? Mira, para poder responderte Y eso, voy a agregarle algo a lo que dice ya, Pablo. A su juicio, senadora, ¿hay espacio para que los acuerdos finales, porque esto es la temporada 1 el capítulo 1 de la temporada 1, digamos? este es el Por capítulo eso 2. por eso yo hablaba, yo por lo menos pienso que esto no es un acuerdo, esto es un preacuerdo nomás, no da para tanto. ¿Hay Una serie de espacio Netflix. para que finalmente se logre algo cercano a lo que usted quisiera? Mira, a ver, este es el capítulo 2 de la temporada, no sé ya qué temporada vamos con el tema de pensiones, pero el capítulo 2, porque Yo soy acuérdate que más, primero... es que yo soy más conservador, senadora, Ah, discúlpeme. Yo soy más ¿sí? conservador en todo, entonces yo creí que era el primer capítulo. Le pido No, disculpas, porque le pido De acuérdate la que el cuarta primer temporada. capítulo fue la Cámara de Diputados, donde gracias a los votos de demócratas se aprobó la idea de legislar y pasó sin nada al Senado. Y este es el capítulo 2, ¿ya? Viene el capítulo 3, que es cuando salga del Senado, que yo, ojo, espero que podamos hacer, todavía no pierdo la esperanza, lamentablemente con lo que pasó en las sesiones hasta hoy día de hoy, que ni nos pescaron con nuestras indicaciones, salvo el tema de cooperativa, que lo metieron en la posibilidad de
que exista como actor en el manejo en la administración de recursos, ¿ya? Viene el capítulo 3, que es la Cámara de Diputados, y dependiendo de si ahí se aprueba o no se aprueba todo, va a una comisión mixta, que sería el capítulo 4, ¿ya? ¿Qué es lo que me pasa con la pregunta de Pablo? Yo insisto, creo que el que se acuerde, aunque sea un preacuerdo en las palabras de Felipe, es un avance y uno no puede desestimarlo. Y mi tema y mi reflexión para poder valorarlo tiene que ver con que esto sea sostenible fiscalmente y no le cause un impacto a el trabajo, al mundo del trabajo, porque esa cuenta la va a pagar la familia y la va a pagar cada uno de los trabajadores. Y que las personas tengan la certeza de que lo que le están prestando al Estado al final, porque se lo están prestando al Estado, y se les va a garantizar y va a devolvérseles. Y eso es mi gran incógnita hasta ahora de lo que he leído. Insisto, puede ir mejorándose en la discusión en la comisión. Y en esa línea, usted que fue ministra del Trabajo, ¿debería estar esto un poquito amarrado a una reforma laboral? Yo tengo una pyme, digamos, y para mí estos costos laborales me pegan, soy un simple y humilde arquitecto, digamos, y me pegan fuertísimo, o sea, fuertísimo. Entonces, no debería estar esto está amarrado, usted que sabe el tema, fue ministra, como vuelvo a repetir, eh, quizás no amarrar la aprobación, pero por lo menos en impulsar alguna idea que vaya un poquito bajando los costos laborales, como dijo usted, el tema de los impuestos. Por ¿Usted ha eso, impulsado algo? por eso yo decía que no entiendo cómo no se aprovechó la oportunidad, ya que le estamos encareciendo el costo laboral a los empleadores, y eso al final a quién le pega, al trabajador. Porque imagínense una empresa grande. ¿Qué va a pasar con el incremento de esto en la próxima negociación colectiva? No va a poder darlo nomás, porque esto ya es un tema que aumentó, ¿no es cierto?, la planilla. Pero en una pyme, yo decía, ¿por qué no aprovechó la derecha, que estaba negociando? Nosotros no nos permitieron estar en ninguna mesa, salvo una vez que nos invitaron. No aprovecharon de decir, ok, pero para las pymes se mantiene el impuesto al que tenían, ¿no es cierto?, hasta ahora. Eso es una forma de aliviarlas. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos generar empleo, generar inversión, generar desarrollo y productividad, y llevamos más de 10 años estancados. Y Frei lo decía el otro día, Eduardo Frei, expresidente de la República, lo decía el otro día, el crecimiento, el desempeño económico de este gobierno es mediocre. Y es generoso lo dicho así. Y con el crecimiento que se proyecta de 2 puntos, 2,3, 2,5, así ya, pero súper exitista, no da para financiar esto. Hay que restarle además, senadora, probablemente el impacto en inflación que tenga esta cuestión, porque las pymes como la de Pablo, que probablemente no se pueden dar el gusto de subir los precios de sus servicios porque si no, no los contratan, a las empresas grandes se traspasa a precio, o sea, los costos adicionales para el empleador de esta cotización adicional se traspasa a precio y eso hace que se haga más difícil sostener la inflación. Y esa cuestión es también un elemento empobrecedor de la gente con menores recursos, ¿o no? Que es lo que yo decía, y por eso decía, claro, a ninguno de nosotros, senadores, trabajadores públicos, etcétera, esto le pega. No tenemos que generar ingresos para pagar los sueldos de nuestros trabajadores. ¿Qué pasa con las personas, las pymes, las micros, que tienen que hacerlo todos los meses? Entonces, por eso decía, esto tendría que ir de la mano de una agenda robusta, potente de crecimiento, de productividad, que no la veo. O sea, ni siquiera en el tema de permiso. Yo vengo llegando, fuimos por el Congreso Futuro a Marruecos, que nos invitaron del Reino de Marruecos, y ahí tú sabes que existe de verdad el silencio administrativo. Y hay ventanilla única. Tú te metes con un proyecto a un solo sistema y si en 60 días no te respondieron, el permiso está aprobado. Wow. Wow. O sea, oye, y están... A Pablo casi se cayó los anteojos con esa frase. Bueno, pero oye, cosas como esa, o ya no digo 60 días, pero Sí. seamos 6 meses ya. Pero, u otro sistema, en Estados Unidos tienen una lista, no muchos estados, tienen una lista de requisitos para abrir un emprendimiento. Y tú tienes que cumplirlo. Los cumples y partes. Y si te llegan a fiscalizar y no estás cumpliendo, lo fregaste.
En Chile tenía una lista de cosas que tienes que cumplir, que te la tienen que dar 40 servicios, las cumples, las sacas adelante, etcétera, y te podéis quedar esperando 6 meses que te vayan a fiscalizar. Y mientras no te den el ok, no puedes partir. O un comité de ministros que no son Bueno, ministros no, y que no me votan. quise meter no me quise meter en el Bueno, caso Dominga, pero que es voy en esa patético. línea, Jimena. Oye, Senadora, por lo que uno, senadora. perdón, sí, perdón, senadora, Sí, 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 sí. perdón, doña Jimena. Sacaste personalidad ahora, weón. Es que está muy cerca mío, entonces esas cosas se pegan de No, no, repente. está bien, pero no se preocupe, senadora, yo acá no. Muy bien, Sería gracias. así. Está muy bien la llamada de atención, senadora. Jimena. Eh, Puede decirme senadora Jimena. Claro. Gracias. ¿Viste? Ya estamos listos. Oye, Eh, lo que uno ve, ah, y no hay que ser Einstein ni haber salido de una universidad, porque parece que toda la gente de la universidad son muy capos, y todos son capos aquí, es de lógica de cualquier persona que va a pagar la cuenta a fin de mes, ¿cierto? Ya llevábamos, como tú decís, mucho tiempo a puro borrazo. Los 50 pesos en 30 años no eran nada, pucha, caí. Si sacamos la matemática ese día, hoy día, Dios mío, yo creo que son varios miles. Eh, Esto es más política, senadora, en el sentido de que los últimos días, más que escuchar sobre la reforma, que le agradecemos mucho que nos expliquen fácil, porque acá en Carta Ciudadana tratamos que las personas comunes y corrientes que nos escuchan a lo largo del país lo entiendan. Ha dado datos que da para pensar que una reforma que uno era poner la pelota al piso, no apurarse, ver estos cuellos de botella que uno menciona, unirlo al crecimiento, pero lo único que he escuchado son las peleas de los sectores, derecha, izquierda, centro, a lo mismo, quién gana o quién pierde, eh, el gobierno sacando pecho como que aquí tenemos una nueva candidata presidencial, o sea, nada que ver con el fondo de lo que nos importaría todo. ¿Cuándo vamos a empezar a escuchar a los políticos en la misma voz que usted está transmitiendo, a referirse a los temas que le atañen y no a sus propios intereses que uno deja entrever al final? Quiero aprobar la reforma porque así me anoto un poroto y otro lado fui cediendo y como cedí soy de un sector un poquito más conversador y no tan extremo. No se siente eso, yo por lo menos así lo percibo como un ciudadano común y corriente. Eh, es, Senadora. es complicado el tema porque obviamente aquí te sacan al pizarrón, ¿no es cierto?, con una facilidad increíble. Si uno levanta alertas, no, ella protege a las AFP, o no, ella protege intereses económicos. Yo la verdad trato, y voy a hablar por mí, no puedo hablar por el resto de mis colegas, trato de que mis decisiones cumplan el objetivo de lo que plantea la reforma. Esta reforma, ¿cuál es el objetivo, creo yo? Y estaremos todos contentos en eso, es mejorar las pensiones actuales y futuras. Y eso no puede significar que en el mediano y largo plazo terminemos perjudicando, porque si no hay empleo, si el empleo no es formal, si el Estado está endeudado y no puede cumplir con la expectativa que se firmó, lo que vamos a tener es una peor situación que la que estamos tratando de resolver. Recuerden ustedes que eh, la propia Superintendencia de Pensiones, cuando esta reforma ingresa a trámite en la Cámara de Diputados, sostiene en su informe que tal como está, se van a pagar peores pensiones que las que se pagaban actualmente. Y uno dice, mi Dios, ¿cómo se presenta una reforma que el propio organismo regulador sostiene van a ser peores que las que se pagan? Me explico, ¿no? Entonces, lo que digo es que nosotros en nuestro trabajo legislativo tenemos que analizar las propuestas que se nos hacen para que cumplan el objetivo. Por eso me negué a votar favorablemente, no rechacé la de cumplimiento tributario. ¿Por qué? Porque yo estoy de acuerdo con que los contribuyentes tienen que cumplir con sus obligaciones tributarias. Mi tema era que tal como estaba presentada la reforma no había ni un sustento técnico que avalara que lo que se iba a hacer iba a significar mayor recaudación. El tiempo me ha dado la razón y yo espero que en esta reforma efectivamente cumplamos el objetivo y por eso oficié al Consejo Fiscal Autónomo, para ver cuál es la implicancia de esta reforma. Senadora, ¿qué opinión tiene sobre la modificación o el cambio del sistema político? Porque muchos de los problemas que hoy día tenemos parecieran ser, y según muchas voces, tienen que ver
con nuestro sistema político actual, ¿ah? La atomización, la cantidad de partidos, la dispersión de opiniones, la falta de disciplina política. ¿Cómo lo ve eso? ¿Cómo veo qué cosa? La reforma al sistema político. A ¿Es ver, no hay, necesaria? lo que hay, sí, lo que hay no es una reforma al sistema político, hay una reforma al sistema electoral hecha entre los dos grandes partidos, ¿ya? Yo creo que hay que hacer una reforma al sistema político, creo que tiene que haber disciplina partidaria, creo que hay que obviamente ver cómo atajamos el discolaje, las reformas que se hicieron en el pasado no lo lograron, de hecho tuviste que la cantidad de candidatos independientes en la última elección municipal fue impresionante. ¿Por qué? Porque nadie quiere que le administren su pase. Esto es como los jugadores de fútbol y quieren ser dueños del mismo. Ahora, lamentablemente, lo que nos ha mostrado la experiencia internacional, pero un buen ejemplo es que el tema de los porcentajes no garantiza el que termine la dispersión o, o digamos la proliferación de partidos, y yo creo que la reforma debiera considerar dos cosas que no están presentes y son fundamentales. Uno, el voto obligatorio, en serio, porque no tenemos el mandato constitucional, pero no tenemos la ley, no está la sanción. Y dos, el terminar con los subpactos. Yo creo que esas dos cosas harían que efectivamente empecemos a hablar en serio. Pero hay otros que sostienen que un ejemplo de que este sistema político, o en respuesta a las críticas del sistema político que tiene en problemas a Chile, es justamente este acuerdo en reforma de pensiones, en que efectivamente se logran poner de acuerdo. El problema es que se ponen de acuerdo algunos nomás. Se ponen de acuerdo lo suficiente como para sacarlo adelante. Por eso digo, ¿cómo lo ve usted eso? Una cosa y la otra. Perdona, Felipe, vuelve a repetirme porque no entiendo para dónde vas. No, a propósito de lo que decía Juan Francisco Maquena, hay otras voces que dicen que el sistema político no está tan mal porque se logran poner de acuerdo en algo tan importante como la reforma de pensiones. Es que yo creo que efectivamente, no, yo insisto, no, de hecho no sabemos cómo se comportaría el sistema que tenemos con voto obligatorio. Piensa que el Parlamento actual se eligió con menos del 45% de los votos. O sea, no sabemos qué pasaría con el Parlamento elegido con el sistema electoral que hoy día tenemos con una votación obligatoria. No lo hemos medido nunca. Entonces me cuesta responder la pregunta de si es el problema el sistema electoral que tenemos o el problema es el que no hemos perdido la capacidad de construir grandes acuerdos y que seamos mucho más rigurosos técnicamente, porque creo que si hay algo que caracterizó al país de los 30 años es la rigurosidad con la que se trabajaba. Y que En, existen básicamente dos grandes hoy, coaliciones. a los cuatro, vamos. La llamada Hablemos democracia todos para que por entendamos. Estoy viendo, no sé si vieron la cadena, pero la inmensa mayoría cree que hay que aprobar el acuerdo que se llegó entre Chile Vamos y el gobierno. Sí, claro. Senador, porque usted los ha chilenos dicho, están buscando acuerdo. claro, si yo estoy o sea, de hecho, yo otro día dije que yo estoy pro reforma, pero bien hecha, como usted bien decía. Por eso mi pregunta iba en esa línea, como el voto fácil, el check. Pero esto no es un check, esto no es, vamos a cambiar la rayuela, el sistema como se juega, sino una cosa un poquito más grave. Entonces, ahí lo que decía un poco Juan Francisco, cuesta escuchar políticos que hablen hoy día tan claro como está hablando ustedes, senadora, en el sentido, no para la gailería. Yo no sé si será porque los otros tienen miedo, porque están capaz en la encuesta muy arriba, entonces cualquier palabra que utilice, diga o no diga. Por eso la ministra de Trabajo poco menos le quiso decir a la candidata Matei, entre comillas, eso, como diciendo, bueno, ¿usted va o no va? ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo? Como para dejarle, entre comillas, como que no se define. Pasa eso porque tiene más un costo político y de repente otras personas son, yo hace rato digo, por la que me gustaría encontrar un líder que tuviera los pantalones para decir no a lo que está mal y sí a lo que corresponde y motivar al resto de personas, que son la gente que está detrás, ¿cierto? Los partidos o los ciudadanos a decir, vamos a votar esta reforma porque está bien hecha o la vamos a decir que no, que nos cueste, porque todavía no tenemos que sacarla. Por eso el sistema político hoy día tenemos mucho
mucha gente que con un voto, como usted dice, lo consigo el voto y saco la reforma. Sí, yo creo que lamentablemente muchas de estas cosas tienen que ver con eso. Y este es un tema súper complejo, técnico, está árido. Yo llevo 3 días estudiando y todavía no termino. Y obviamente para los que aspiran, ¿no es cierto?, a ser reelegidos, los que aspiran a gobernar el país, decir no a algo que parece y se pinta tan bonito tiene un costo. Ahora puedo hacerle una última pregunta, ya que he hablado mucho. ¿Por qué ¿Quién, se va, don Pablo, que va a hacer la última? no, no sé, o sea, yo me Ah, ya, quedaría con él conversando ah, ya, 2 horas. ya. No, no, es que para saber. Digamos. Sí. Eh, ¿Quién cree que gana en términos de la elección del próximo año en estos sectores políticos? ¿Gana la izquierda porque el presidente Boric va a poder decir saqué adelante una reforma si es que se aprueba? ¿Gana la derecha en el sentido de decir tiene un tema menos en el cual esta cosa de las normas AFP y las protestas y todo cosas, se saca ese tema encima? ¿Gana el centro, representado quizás por usted, en el sentido de que la clase política puede llegar a un acuerdo, digamos, y nos podemos sentar y un poquito se reivindican los 30 años? ¿Quién cree que sale beneficiada en términos de la próxima elección si es que se aprueba esta reforma? O dicho de otra manera, si el elemento reforma de pensiones ayuda a ganar o perder, digamos. Claro, es que Felipe lo hace mucho mejor que yo, ¿ves? Periodista. Sí, Felipe es mucho más directo, con razón está donde está, ¿no? Sí. Eh, Claro, si, exactamente. si la Supiera dónde reforma, estoy. sí, si la reforma se aprueba y antes de noviembre del próximo año se paga el bono para no sé, ya me perdí cuántos son, 1.800.000 personas, claramente gana la izquierda. ¿Y puede creer que entonces que haya alguna especie de boicot de repente, algún tipo de voto pensando en eso de parte de... Yo no creo que haya boicota, yo creo que los votos están, yo creo que aquí la derecha que ha pactado, este es un juicio, así que puedo estar súper equivocado, quería cerrar un tema que lleva largos años, más de una década, y no quería que fuera parte del debate presidencial ni que se le indilgara a ella como responsable de no haber avanzado. Y eso, senadora, con todo respeto, digamos, ¿ah? Es culpa de la clase política. Porque el problema de la reforma de pensiones no es ni de la izquierda ni de la derecha, es de la clase política en general, porque Es de todos, esto lo digamos, de venimos todos los sectores. escuchando, por eso, claro, lo venimos escuchando hace, si no me equivoco, 15 años, ¿no? Sí, por lo menos. Yo creo que si tú miras en la historia, a ver, yo creo que el problema de la reforma de pensiones, en primer lugar, es de quien gobierna y de el regulador y de los administradores. Por Son los cierto. primeros responsables. Yo creo que también no es bueno echarle la culpa a la clase política cuando en esta materia el que tiene la tuición absoluta es el presidente o presidenta de la República. Tú, de hecho, las indicaciones que nosotros presentaron se desestimaron por inadmisibles. ¿Por qué? Porque no tienen la firma del presidente. ¿Ya? Entonces, el Sí, primer claro, pero en 15 responsable... años han pasado varios gobiernos, digamos. No, si no le estoy poniendo color, dije, el primer responsable es quien gobierna, da lo mismo el color, con el regulador y las que han administrado estos recursos, ¿ya? Por Y cierto. después, obviamente, los distintos sectores, que si tú miras la trayectoria, al menos de los que hoy día son nuestros parlamentarios, aprobaron la de Bachelet, aprobaron la de Piñera en su minuto, o sea, no fueron ellos los que se opusieron, y más bien los que gobiernan hoy fueron los que boicotearon ambas propuestas, la de Bachelet y la de Piñera. Eh, Está bien. Y ese es un hecho indesmentible, están los votos. Sí, sí, claro, pero usted sabe que los intereses políticos van más allá de hacerle bien la vida a la gente, digamos. Tal vez por eso es que la clase política está tan cuestionada por los ciudadanos. Senadora, a Absolutamente. propósito de lo que le preguntaba Pablo Burgo, lo que decía Mauricio Pérez, ¿usted encuentra que Evelyn Matei ha sido clara respecto a la reforma de pensiones del gobierno y del acuerdo con Chile Vamos?
O sea, ¿Está a lo que favor? dijo, ¿No está a favor? ¿Depende? ¿Más o no lo menos? sé no lo sé porque ella dijo que había que apoyar el acuerdo y después dijo que no se lo había leído, después dijo que estaba esperando el informe de del Consejo Fiscal Autónomo, informe que pedí yo. O sea, no ha sido claro. Todavía no sabemos qué piensa. Ya. Bueno, algo más que agregar, porque tenemos que ir despidiendo a la senadora. Don Por Pablo, favor. Carlos, Juan Francisco, la senadora tiene que seguir leyendo. No, fuera de darle las gracias por aclararnos esto y por también darnos una perspectiva. Eh, a modo de reflexión, yo lo único que puedo decir es que son súper buenos los acuerdos, pero tampoco es hacer acuerdos por realizar acuerdos nomás, por el solo hecho de hacer un acuerdo. Yo creo que los acuerdos son valorables en el fondo viendo el resultado del acuerdo, porque hoy en día personalmente creo que esto es muy apresurado, es muy sobre la marcha y hay demasiado cabos sueltos que no están quedando muy claros. Entonces, yo creo que siempre se valoran los acuerdos, como conversamos en algún programa atrás, eso del todo o nada, como que me cierro yo en mi terrenito, a mis adherentes y punto, y no soy capaz de tirar puentes hacia el otro lado, eso no le hace bien a nadie. Pero llegar a acuerdos solamente por el hecho de ganar una elección o por tal vez mostrar una cara un poco más amable, creo que no puede ser contraproducente a la larga. Así que le agradezco mucho habernos aclarado su posición y ponernos un poco, como decía Mauricio, ponernos un poco en fácil todos estos temas que parecen ser bastante complejos y más en una, en un país que tenemos muy poco conocimiento de este tipo de cosas. Así que eso. Senadora, antes de despedirnos, solo una opinión política, digamos. En su calidad de senadora, este jueves el Tribunal Constitucional revisa los requerimientos que buscan destituir a la senadora Isabel Allende Puzzi. A su juicio, ¿la senadora socialista deberá ser destituida a propósito de la fallida compraventa de la casa del expresidente Allende? Dicen, estimado Felipe, que donde hay más de un abogado, habrá más de una opinión. En este caso, creo que la norma es clara. Otra cosa es el cariño, el afecto que uno le tiene a Isabel, a Maya, pero claramente aquí hubo un incumplimiento de una norma constitucional. No creo que vaya a tener consecuencias, ¿ya? Y ya hoy día salían distintos artículos de prensa sosteniendo aquello. Así que el tribunal tendrá que definir. Sí, están haciendo ahí, están con calculadora en mano, ¿ah? Como cuando Oye, Chile va al Mundial. sí, yo Sí, quería senador. solo recordar algo que a mí me interpreta plenamente y es algo que ha dicho la economista Andrea Repeto, que nadie podrá decir que es una economista de derecha, ya más bien una economista cercana a la izquierda, a la centroizquierda, y ella sostuvo hace poquito que se está discutiendo un préstamo y un préstamo es un reconocimiento de que el Estado no tiene recursos hoy para financiar aquello. Y la pregunta es, ¿por qué si hoy día no tiene, que lo señalaba ella también, con el nivel de crecimiento que se proyecta hacia adelante, va a tener la mañana? Claro. ¿Y de dónde va a salir la plata? Exactamente. Senadora del De tu Partido Demócrata, bolsillo. Jimena Rincón, senadora, muchísimas gracias por A haber conversado ustedes. con nosotros. Muy caballeros todos acá, ¿ah? Muy Muchas correcto. gracias a todos. Sí. Gracias por haber estado en el programa porque estos sabandijas son terribles. Senadora, gracias y la invitación está abierta para que podamos conversar a medida que esto avance, si es que avanza y si no avanza también. Que esté muy Ni bien. un problema. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Chao, Gracias, senadora. Juan Chao. Francisco Maquena, Pablo Burgos, Carlos Hot, Mauricio Pérez. Esto fue Carta Ciudadana. Que lo pasen muy bien. Chao. chao. Se pasó, senadora, muchas De gracias. nada, gracias a ustedes.